Hola, esto es Semana 420, un programa donde revisamos una selección de noticias relacionadas con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad contemporánea, con el objetivo de aportar al entendimiento, el conocimiento en torno a a una gran cantidad de fenómenos sociales, culturales, económicos, en torno a esta planta de cannabis sativa. Soy Osvaldo Oliva, desde Florida, semana 420, del 15 de febrero de 2026. Hoy vamos a estar hablando de una serie de temas relacionados con la planta. Me gustaría recordar que la selección de noticias en torno a la planta de cannabis de este programa, Semana 420, es para tratar de tener una comprensión de lo que ocurre. No necesariamente es todo, no necesariamente, bueno, sí es lo más importante, pero no necesariamente es todo. Son muchas situaciones que ocurren alrededor de la planta, desde sus diferentes utilizaciones. Puede ser el uso industrial, el uso medicinal, el uso adulto, también conocido, o dentro del uso adulto, el uso recreativo, la legalización. Toca muchos temas esta planta, y de eso se trata este programa, tratar de comprender un poco más allá de los headlines, de los titulares, y con una visión a partir del análisis periodístico, una visión que tome en cuenta eh, ambos o diferentes perspectivas del tema, sin ser activistas en torno a lo que tiene que ver con la planta de cannabis, y al mismo tiempo tratar de señalar cuando hay un estigma y prohibicionismo que es más común. Entonces comenzamos esta semana 420, con una selección. Vamos a ver esta noticia publicada por el medio Forbes. Dice este reporte del 14 de febrero: el síndrome de cannabis, de hiperémesis cannabinoide, aumentan los casos al 29% en el estado de Virginia, de acuerdo con este reporte. El número de visitas al departamento de emergencias en los hospitales, señala este reporte de Forbes, debido al abuso de cannabis, dependencia y intoxicación, es la traducción de poisoning, así como de síndrome de hiperémesis cannabinoide, se va a la alza y está incrementándose de acuerdo con este reporte. También hubo otro reporte relacionado con esto del canal de televisión WDBJ. To the ER for cannabinoid hyperemesis syndrome. Now, according to the Virginia Hospital and Healthcare Association, this is just kind of what they're seeing. Yeah, and it's a rare, severe condition caused by long-term, high-dose cannabis use. Están hablando del síndrome de hiperémesis cannabinoide que va al alza. Ahorita vamos a ver el reporte y voy a tratar de hacer un resumen de qué va esta eh, efecto negativo del abuso del cannabinoides, a quién le provoca, quién está propenso a esto. WDBJ7's Amir Massenberg breaks down the findings and brings more details about the syndrome in today's Hometown Health. Over a 5-year period in Virginia, emergency department visits for Dice el reporte, continúa WDBJ, Canal 7 de Virginia, que en los últimos 5 años, desde que se legalizó el uso adulto, increased almost 29%. se ha incrementado el 29% las visitas a las salas de emergencia. Es la misma nota de Forbes, ¿ya? Si alguien lo quiere leer, lo puede encontrar en Forbes como Cannabis Hyperemesis Syndrome Cases in Virginia, ERs up by nearly 29%, en Forbes.
Explica qué es el síndrome de hiperémesis cannabinoide, cuáles son los síntomas, etcétera. Te voy a hablar un poco de eso. Sigamos viendo el reporte. Syndrome, or CHS, comes CHS from en long-term inglés. high-dose cannabis use, causing recurring episodes of severe nausea, abdominal pain, and vomiting. Casos de náusea severa, dolor abdominal y dolor Pain and vomiting. y vómito. Virginia Hospital and Healthcare Association analysis shows from 2020 to 2024, there was a significant increase of ER visits related to CHS in the state. Dr. Chris Holsteg, the director of the University of Virginia Health's Blue Ridge Poison Center, says there's two main reasons why we're seeing CHS. Dice que more now este than ever. científico The aquí, marijuana of investigador, today has much more delta 9 THC in it than it did. dice que hay dos factores principales. El primero es que el cannabis ahora es más potente en THC. In the 1980s, right, when I was in high school. Que cuando él fumaba mota en People high are school. using it are getting a bigger dose, so you're going to have more potentials for this to occur. The 5-year period we saw this increase was not only the Bueno, no lo explican bien en el Forbes, sí, pero en la televisión si algo lo caracteriza a los reportes noticiosos de la televisión es que no profundizan en los temas. Es sistémico de la televisión, no profundizan, simplemente tocan los temas por encima. ¿Qué es? ¿De qué se trata esto? Porque lo va a retomar a otro medio y luego se va desvirtuando, entonces hay que saber de qué es. ¿Qué es el síndrome de hiperémesis cannabinoide? Es algo real, sí, es súper real. Es una intoxicación que provoca el abuso de cannabinoides en algunas personas, que provoca dolor abdominal, en el área abdominal que no se quita, o sea, es intenso y es constante y no se quita, náuseas y vómito. ¿Qué lo provoca? Si algo hemos aprendido en los últimos años de prácticamente todos los pacientes, la mayoría, todos los pacientes, hay algo que los une, hay una característica, y es que son personas que abusan de los concentrados de cannabis, de THC. ¿Qué son los concentrados? En los estados donde se ha legalizado la marihuana, que es el nombre legal del cannabis con alto en THC, no solo se legalizó la venta de joints, de porros, lo conocemos legalmente como la planta, así, flor seca, sino que también se venden concentrados que son que extraen el THC de las plantas y lo concentran en pequeñas resinas que luego se consumen no solo en comestibles. Esos no llevan tanto al síndrome de hiperémesis cannabinoide, sino quienes lo consumen a través de dabbing, que es utilizar estos concentrados, muy altos concentrados de THC, son unas pequeñas pastas. Utilizan ni siquiera un encendedor normal no puede llevar la temperatura que requiere a esto para extraer, para que se administre, ¿no? Para que lo consuma. Es algo totalmente del consumo de estos. Utilizan unas antorchas requieren mayor temperatura, entonces estas personas reciben altísimas cantidades de THC en su organismo, se ponen un super high de golpe. Es mucho mayor el impacto que de un joint, de un churro, fumarse un cigarrillo de marihuana, que darse un concentrado, un dabbing, es mucho más alto. Entonces, muchas personas
se enganchan, se genera dependencia, el THC en altas cantidades. Se enganchan en esto, entonces al consumir muchos concentrados a través del dabbing, concentrados de que se consumen en altas temperaturas o se lo ponen a los joints también, mucho THC además, funde el sistema endocannabinoide. Funde es una manera no científica de explicarlo, pero se descompone algo que nuestro sistema endocannabinoide regula el asunto de las náuseas y el vómito. Por eso en el área medicinal ayuda a pacientes que necesitan quitarse las náuseas y el vómito. Pero quienes abusan de los concentrados, se le descompone el sistema endocannabinoide y se vuelven víctimas de síndrome de hiperémesis cannabinoide, que es vómito, dolor abdominal, náuseas sin cesar. Se quita hasta que el THC sale del organismo, no hay otra manera. Las personas se vuelven alérgicas al THC, ya no pueden volver a consumir marihuana, ni THC en ninguna de sus formas. Nadie ha muerto de esto, pero es un malestar que los reportes médicos indican que lo único que se puede hacer es recomendar al paciente que tome baños de agua caliente en lo que sale el THC de su cuerpo y que acepte su nueva vida sin THC, porque eso es lo que provoca, de eso se trata el síndrome de hiperémesis cannabinoide, que va a la alza en el estado de Virginia y en todos Estados Unidos. Pero es eso, y eso no lo explican bien los medios, ni Forbes, ni la televisión, o mucho menos. Que afecta a quienes abusan de los concentrados, así de simple. Facts, eso es. Si alguien fuma joints, porros, hierba, en grandes cantidades, difícilmente va a llevar, se va a meter tanto THC con hierba, aunque sean variedades muy altas de THC, como las personas que lo hacen con concentrados a través del dabbing. Entonces hay que hacer esta aclaración, y esa información debería de compartirse, en el sentido de que el abuso de concentrados es peligroso, ¿ya? Es uno de los efectos negativos de la legalización. Aquí hablamos de los efectos positivos y los negativos. Uno de los efectos negativos es el incremento en casos de personas con síndrome de hiperémesis cannabinoide. Relacionado con esto, días atrás, el New York Times publicó el 9 de febrero de 2026 en su carta editorial un artículo, una pieza editorial, su posición, su postura en torno al asunto de la marihuana en Estados Unidos en este momento. Recordemos que la marihuana en Estados Unidos es legalmente todas las variedades de la planta de cannabis que son con más de 0.3% de THC. Son consideradas marihuana legalmente, están en la lista 1 de sustancias controladas. Ahí está clasificado. Todas las variedades con menos de esa cantidad, de ese porcentaje de THC, son legalmente hemp o cáñamo en español, pero es hemp, y es legal en Estados Unidos a nivel federal desde 2018 por la ley agrícola vigente, el Farm Bill de 2018. El año pasado, es un poco de contexto de qué va esto. El año pasado, a finales del año pasado, cuando terminó el famoso government shutdown, el Congreso, dentro de los paquetes para terminar con el shutdown, aprobó una ley que va a volver ilegal, va a poner en la ilegalidad todos los productos con derivados intoxicantes del hemp. En años recientes,
Se creó una gran industria de 300, 400 mil personas trabajan en esta industria en Estados Unidos a nivel nacional, que producen hemp y sus derivados y los comercializan. No tiene que ver con la marihuana legal de uso adulto o de programas medicinales, que son 40 estados tienen un programa de medicinal que es acceso a la marihuana y 24 estados tienen un programa de uso adulto que es acceso a la marihuana legal solo con tu ID, tu identificación de que eres mayor de edad. El hemp, por su parte, no está dentro de esta regulación. Es la misma planta, pero está dividida en dos. Entonces los productos derivados del hemp han tenido un auge porque les extraen THC y se lo ponen a bebidas, a vapes, a gomitas, incluso a hemp de la hierba, se lo ponen a la infusión y se vuelve más intoxicante. Entonces es un nuevo mercado que esta ley que aprobaron en noviembre prohibió. A partir del 13 de noviembre de 2026 va a ser prohibida la comercialización de todos estos productos. Ahorita vamos a profundizar, está relacionado con esto del New York Times. Ahora publica el New York Times: It's time for America to admit that it has a marijuana problem, dice su editorial board. Dice que esta junta editorial es un grupo de periodistas de opinión cuyos puntos de vista están informados por investigación, expertise, debate y ciertos valores, long-standing values, es importante. Está separado del newsroom, no son los que hacen las noticias, es como un grupo editorial que le dice al New York Times, vamos a hablar de cómo funcionan los medios, qué onda. Entonces hace un recuento de la situación de la marihuana. Dice, hace 13 años ningún estado había permitido la marihuana con motivos recreativos. Hoy la mayoría de los estadounidenses viven en un estado que les permite comprar y fumar un joint, es real. El presidente Trump continuó la tendencia de la legalización en diciembre al anunciar restricciones federales. Ojo, esto no ha ocurrido, se refiere a la reclasificación de la marihuana. Entonces dice que el New York Times siempre ha apoyado la legalización. En 2014 publicaron una serie de artículos señalando la inutilidad, etcétera, etcétera. Luego menciona que se ha incrementado el número de usuarios de cannabis que consumen al mes 18 millones en 2023. 18 millones de personas en Estados Unidos son consumidores de cannabis. Y hace un recuento interesante, muy interesante de cómo llegó hasta aquí, y aquí empieza ya su opinión. Dice, nos gustaría enfatizar que el uso ocasional de marihuana no es más problemático que beber una copa de vino mientras en la cena, o fumar un puro cigarrillo para celebrar. Muchos estadounidenses lo encuentran agradable, o fumarse un joint, o echarse un comestible, un edible con amigos solos. Y algunas personas han encontrado con serias enfermedades, han encontrado alivio con la marihuana, y los adultos deberían tener la libertad de usarlo, dice el New York Times. Pero, y aquí ya empieza a ser un caso de algunos problemas que ha traído la legalización, etcétera. Habla de Big Weed, que se refiere a las compañías que producen la marihuana, que es legal en Estados Unidos, que existen gracias a la legalización. Compañías de marihuana, compañías de CBD, que han hecho falsos, que han argumentado falsamente que sus productos pueden tratar el cáncer y el Alzheimer. Es verdad, es falso, sí ha ocurrido, pero no es algo que representa la industria, por cierto. Entonces hace un
un recuento. Entonces el asunto es que dice el New York Times, quien quiera leerlo, ahí está, se puede entrar, de acceso libre. Dice el New York Times que hay que tener cuidado, que está provocando daños. Es verdad. Menciona el síndrome de hiperémesis cannabinoide. Dice, y aquí es donde ya se pone debatible lo que dice el New York Times. Este incremento en el uso ha causado un incremento en la adicción. Adicción, estás diciendo, son palabras mayores. Y otros problemas. Cada año, cerca de 2.8 millones de personas en Estados Unidos sufren de síndrome de hiperémesis cannabinoide. 2.8 millones de personas que causan vómito severo y dolor estomacal. Muchas personas han terminado en el hospital con paranoia relacionada con la marihuana y desórdenes psicóticos crónicos. Es real. Algunas personas han resultado lastimados, incluyendo gente que ha sido sorprendida manejando bajo la influencia. Es como un resumen de los problemas. Ahora, ¿cuánta gente ha muerto de esto en los últimos años? 0. Es lo que no dice el New York Times. Entonces hace un recuento. El asunto es que el New York Times está modificando un poco su postura. Ya no es tan, sí, la legalización. Y es parte de este shift que hemos estado mencionando en este programa Semana 420 durante toda su existencia, que ya es más de un año. Está ocurriendo un shift político en Estados Unidos en torno a la planta. Hace un par de años, yo tengo alrededor de 6 años dando seguimiento al tema de la planta en general. Y hace un par de años comenzó aquí en Estados Unidos una tendencia, un shift político en muchos temas. Algunos republicanos ahora cambiaron su postura en ciertos temas y algunos demócratas están cambiando su postura en otros. Voy a poner un par de ejemplos y entre ellos está la planta de cannabis de marihuana. Entonces, desde hace rato se ve que los republicanos, si ocurre cualquier avance en la regulación que ocurra en torno a la planta de cannabis de marihuana, reclasificación, alguna especie de modificación del hemp, de las regulaciones del hemp, está en manos de los republicanos, así de simple. No solo por el control que tienen del gobierno, sino porque en años recientes quienes impulsan esto se han aliado al lado republicano. Mientras que los demócratas, la administración Biden intentó la reclasificación, pero la misma grilla interna, la misma resistencia interna evitó que ocurriera. Entonces, también los demócratas están divididos en este tema. A muchos no les gusta la marihuana. O sea, el que sean liberales o algo así no significa, incluso están tornándose en contra o más cuidadosos. Y un ejemplo es el New York Times, que sabemos que de qué lado más o menos de su postura. ¿Qué es el New York Times? Un medio de comunicación de esta magnitud, tiene como más de 100 años de historia. Históricamente son medios que representan la voz de un grupo empresarial, ¿ya? Históricamente, incluso este board es un grupo empresarial. En otros países, los medios de comunicación representan al gobierno, ¿no? O representan grupos que son antagonistas, grupos políticos antagonistas al gobierno en turno. El Washington Post representa los intereses de Amazon, de Jeff Bezos. NPR representa los intereses colectivos de grupos progresistas que creen en los medios públicos bajo esta idea, pero que tienen hay temas que ellos tocan desde su perspectiva ideológica también. Fox News representa grupos de republicanos de derecha.
Newsmax de más derecha, etcétera. Entonces el New York Times históricamente ha representado a grupos asociados con los demócratas en general, pero también a grandes industrias de este país. Entre ellas, ya vimos que no representa a Big Weed, que nos menciona así como algo malo, o sea, como algo que está ocurriendo, pero sí ha estado de cerca. Y esto es una apreciación personal, no estoy acusando de nada al New York Times, pero si yo tuviera que hacer un ejercicio periodístico, ¿qué me preguntaría? ¿De dónde viene esta postura, este cambio de postura del New York Times en torno a la planta justo ahora? Yo me empezaría a buscar por los siguientes facts. El año pasado, cuando en el Congreso en Washington se aprobó la ley que va a prohibir los productos derivados del hemp, no se les ocurrió a los legisladores. O sea, hubo un lobby confirmado por, llamémosle, Big Alcohol, representantes de la industria del alcohol, de las cerveceras y de los licores en Estados Unidos, grandes compañías que tienen un lobby importante en Washington, firmaron una carta en la que le pidieron a los principales, a los líderes demócratas y republicanos de la Cámara Baja, que regularan los productos intoxicantes del hemp. ¿Por qué? En años recientes el consumo de alcohol ha ido a la baja. No es un secreto que la generación que consumía mucho alcohol ya dejó de hacerlo, ya no hay tantos borrachos, por motivos de salud y por motivos culturales. Y la gente joven no siguió este incremento generacional que había de consumo de alcohol. Entonces ahora son más tranquilos. El asunto de la pandemia volvió a la generación de jóvenes más conservadores en torno al consumo de alcohol, y esto está afectando los bolsillos de las grandes compañías de alcohol. ¿Qué lograron? Que se prohibieran, están buscando quitarse un competidor, porque muchas personas están cambiando el alcohol por bebidas con THC derivado del hemp. Y estas bebidas derivadas del hemp son las mismas que van a estar prohibidas a partir de noviembre si no se hace algo en Washington. Y va a ser un alivio para las grandes compañías del alcohol quitarse un competidor. Recordemos que históricamente la prohibición de la marihuana hace 100 años, cuando en 1930, se concretó en 1937 con el Marijuana Tax Act, pero fue un operativo que involucró a 3 actores, que fue la compañía DuPont, que necesitaba sacar a su competidor el hemp, porque del hemp se hacen cuerdas, y la compañía, la familia DuPont, necesitaba vender nylon. Entonces se asoció con el magnate de medios William Randolph Hearst, y con el gobierno, con el primer titular de la agencia antidrogas de ese momento, el Buró Federal Antidrogas, A.J. Aslinger. Entonces se hizo una triada, una mafia, una conspiración de una empresa, DuPont, un grupo de medios, Hearst, encabezado por el magnate William Randolph Hearst, y el gobierno, para que derivó en la prohibición de la planta de cannabis y de marihuana. Entonces, el asunto, cuando una compañía o una industria quiere sacar un competidor, siempre tiene un medio que es su aliado. Ocurrió hace tiempo. Ahora, el New York Times históricamente ha sido aliado de Big Alcohol y de las grandes compañías cerveceras, aunque sí les señala un poco los males que hacen. Digamos que son
Es una imagen negativa controlada la que tiene la industria del alcohol. Solo se le asocia con conducción punible, etcétera. Ellos quieren concentrar la atención de los problemas que provoca el alcohol a solo unos cuantos. Y lo hacen a través de lobbying, a través de marketing, a través de grandes contratos publicitarios con grandes compañías de medios. Nosotros no sé si tienen algo con el New York Times, pero yo investigaría por ahí. O sea, ¿qué interés tiene el New York Times en cambiar su postura con la marihuana? De eso va. Es donde se cruza, es la intersección entre el funcionamiento de los medios masivos de comunicación y la planta de cannabis, este asunto. Y eso aplica para todos los temas, ¿no? El New York Times representa a un grupo empresarial y tratan de influir en la opinión pública. Y en la opinión pública los magnates y los grandes grupos empresariales ven poder, tal vez cierto control de la manipulación de la opinión pública para sus intereses comerciales o políticos. Por eso va, es una de las razones, por ejemplo, por las que Twitter la compró el magnate para tratar de manipular la opinión pública en Internet. Es por la razón por la que Jeff Bezos compró el Washington Post, es para tratar de tener una influencia en el mercado, en que sus productos tengan una ventaja económica, teniendo de la mano la opinión pública y quedar bien con los gobernantes a través de ayudarles con su imagen a través de los medios de comunicación. En este caso, ya pronto sabremos cuáles son los intereses del New York Times. Quería abordar este tema porque es la intersección entre los medios masivos de comunicación y la planta de cannabis, en este caso la marihuana. Vamos a hacer un recuento, lo que sigue, un recuento de noticias. La mayoría de las noticias de esta semana tienen que ver con decomisos, son noticias punitivas. A veces se trata de noticias médicas, medicinales, cuando se extrae, pero a veces también hay que abordar los temas punitivos. Cierto, para cerrar con el asunto del New York Times, el medio, o sea, la industria del cannabis no está muy contenta con ese tema. El medio especializado, MJB Daily, publica un artículo de opinión, está en este momento como nota principal. If America has a marijuana problem, the New York Times want to make it worse. Entonces es una especie de respuesta de un especialista al artículo del New York Times. Y más que tratar de desmentir o tratar de contrarrestar lo que dice el New York Times, a mí me parece más importante comprender cómo funciona el New York Times, al igual que todos los demás medios. En este caso, pues, si es un medio especializado en la industria, va a defender los intereses de la industria que representa. Ahora sí, a lo que sigue. De acuerdo con un reporte, voy a hacer una cascada de noticias, no voy a profundizar en muchas, más allá de lo necesario. De acuerdo con el medio Marijuana Moment, el presidente Donald Trump hace 2 días perdonó a una exestrella de la NFL que había sido declarado culpable por tráfico de marihuana, 175 libras, 80 kilos de marihuana. Le otorgaron un perdón, vaya. Esto no es un asunto legal, aquí es que básicamente le está quitando los antecedentes penales en torno a ese crimen que cometió. En otras noticias,
en Europa, en Macedonia del Norte. De acuerdo con este reporte de días atrás, 9 de febrero, del medio Organized Crime and Corruption Reporting Project, se logró un decomiso, secuestro, se confiscaron 40 toneladas de cannabis en Macedonia del Norte, país de Europa. Casi no se habla de estos países. Macedonia del Norte, Albania, Serbia. Autoridades de Macedonia del Norte dice que han decomisado un récord de 40 toneladas de cannabis después de inspeccionar compañías con licencia de cannabis medicinal. Luego reveló que el método de producción, almacenamiento y manejo indicó que la droga estaba produciéndose para actividades ilegales. Entonces dice que los oficiales sospechan que este cannabis está relacionado con decomisos récords en Serbia de casi 5 toneladas de marihuana, al igual que armas que tienen su origen en Macedonia del Norte. ¿Qué es esto? Es una aparente red de tráfico de cannabis ilegal que se produce en Macedonia del Norte a través de compañías que tienen licencia para producir cannabis con fines medicinales. Habrían estado produciendo, según las acusaciones, hierba con fines de exportación ilegal a Serbia, 40 toneladas, y ya habían sido detectadas 5 toneladas en Serbia recientemente, que llevó a esa investigación. En otro tema, también en Europa, de acuerdo con Europa Press, este reporte del 14 de febrero, fue imputado el presidente de una asociación en España. Fue imputado el presidente de una asociación de cannabis por vender droga en la sede. En el registro de la sede se intervinieron 458 gramos de hachís, 916 gramos de marihuana, una báscula y diferente documentación. De acuerdo con Europa Press, esto fue en Salamanca. La Policía Nacional ha imputado un delito contra la salud pública al presidente de una asociación canábica de Salamanca que utilizaba la sede como un punto de venta al menudeo de sustancias estupefacientes. Le cayeron. Ante la existencia de indicios bastantes que apuntaban a la comisión de un delito contra la salud pública, se procedió a la práctica de un registro en la sede de la citada asociación, donde se intervinieron 400, ya la cantidad. Investigación, etcétera. Entonces le cayeron al presidente de una asociación canábica de Salamanca. Muchas de estas asociaciones actúan dentro del marco legal y a veces se salen un poco y les cae la autoridad. Ya veremos qué pasa, no estamos señalando que sea culpable la persona. En otros temas relacionados, la policía de Escocia, en Europa también, la policía de Escocia dice que 2 hombres fueron arrestados y enfrentan cargos luego de por un cultivo de cannabis valuado en 1.6 millones de libras. 2 hombres fueron arrestados con plantas con un valor en el mercado callejero ilegal de Escocia, de marihuana, de 1.6 millones de libras. Ejecutaron una orden de cateo en Buchanan Street en Dundee, donde con asistencia del perro policía Odin, encontraron 2,000 plantas de cannabis en la propiedad. Los hombres, ambos de 43 años de edad, tendrán que presentarse ante la corte del sheriff de Dundee
tuvieron que presentarse. Órale. 2,000 plantas de cannabis en un invernadero, aparentemente. Escocia, estamos en este recorrido de la lucha contra las drogas, en particular. Esta es la misma nota. Dice que un perro ayuda y ahora lo publica. Vimos el reporte policíaco de la policía de Escocia. Y ese es la policía de Escocia hizo lo mismo que yo. Vio la nota, órale, dijo. Y publica una nota, saca una nota de archivo de un perro policía para que la gente trate como de creer que este perro fue el que encontró la marihuana. No es. Y es la misma nota. Así funcionan los medios. Esto ya se está automatizando. Antes lo hacían seres humanos, ahora ya lo hacen robots. El robot puede leer este comunicado y hacer la nota con todo y fotografía del perro. Van a los sitios de internet. En otras noticias, itv.com, corrido del traficantes de cannabis. Una pandilla de albanos encarcelados luego de una operación en Essex, en el UK. 4 miembros de una pandilla de crimen organizado de origen albano en el UK, en el Reino Unido, podrían enfrentar prisión hasta 11 años luego de que hicieron ganancias por venta ilegal de planta de cannabis por hasta $500,000 de libras entre 2023 y 2025. Ven fotos ahí del invernadero. 446 plantas. Entonces, ahí los nombres de los acusados. Lucha contra las drogas en el Reino Unido. En otra noticia, en Asia, esto es en India, el aceite de cannabis está reemplazando a la planta seca de marihuana en el tráfico ilegal en India. Y ven aquí una foto de unas autoridades de Badapadar en el distrito de Malkangiri. El aceite de cannabis concentrado, un derivado concentrado de la marihuana, ha estado reemplazando a la hoja seca, a la flor seca de cannabis en el tráfico en esta región de India. Más reportes policíacos alrededor del mundo. En Chile hayan 203 paquetes con marihuana y 60 millones de pesos chilenos en vehículo abandonado. El fiscal del departamento de Oruro, Aldo Morales, informó este viernes 13 de febrero de 2026 el hallazgo de 203 paquetes de marihuana y una mochila con 60 millones de pesos chilenos en el interior de un vehículo abandonado en la localidad fronteriza de Piscina. 219 kilos con 300 gramos de marihuana en Chile. Esta es la misma noticia. 3 personas detenidas. Vehículos interceptados en las comunas de Chañaral y Taldal. En otras noticias, en República Dominicana, autoridades buscan a 3 hombres tras desmantelar plantación de marihuana en Baní. El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas persiguen a 3 hombres, entre ellos 2 ciudadanos haitianos, vinculados al desmantelamiento de una amplia plantación de marihuana localizada en una zona montañosa del municipio de Baní, provincia Peravia, durante un operativo de seguimiento e inteligencia.
Durante la incursión, las autoridades ocuparon 1.835 plantas de marihuana de aproximadamente 2 metros de altura. Se ven de 2 metros las plantas en la foto, la verdad. Además de 2 cubetas llenas de vegetal y múltiples herramientas y equipos utilizados para el cultivo, entre ellos extractores, extensiones eléctricas, etcétera. Le cayeron a un cultivo de María en República Dominicana, en Colombia. Abandonaron una camioneta con media tonelada de marihuana en la vía Bogotá-Girardot. El hallazgo del vehículo refleja el flujo financiero de redes criminales y fortalece la protección de corredores estratégicos. Un operativo de la Policía Nacional permitió la incautación de 540 kilogramos de marihuana tipo creepy en la vía Bogotá-Girardot. Así le llaman a toda la marihuana ilegal ahora en Colombia. El origen es que había una variedad muy alta en THC, es lo que tengo entendido. Había una variedad muy alta en THC que se daba por ahí en Bogotá, en Colombia, perdón. Y cobró popularidad con el sobrenombre de creepy. Y ahora todas las variedades altas en THC que son ilegales en Colombia se le llaman creepy. Pero pues, es marihuana normal. En más de la lucha contra el narcotráfico, encuentran en Argentina, vamos a ver si se abre este sitio, vamos a poner un captcha, aquí está, hallaron un invernadero con marihuana en la vivienda de un policía tras incendiarse su casa. Esta nota del 13 de febrero, durante las pericias posteriores al siniestro se encontró un invernadero con plantas con las características similares al cannabis sativa en el fondo del predio. Un incendio de importantes dimensiones registrado este viernes por la mañana en la localidad santacruceña de Gobernador Gregores no solo dejó severos daños materiales y una familia prácticamente sin vivienda, sino que además abrió una causa judicial de alto impacto institucional. Durante las tareas de inspección posteriores al siniestro, el personal policial detectó la presencia de un invernadero con plantas que representarían características similares a cannabis sativa en el terreno de la propiedad afectada. El hecho involucra a un efectivo policial de 33 años con prestación de servicios en la división local, quien al momento del incendio se encontraba de licencia. Se quemó una casa y en el predio encontraron un invernadero, un cultivo ilegal de Mary Jane. Mala suerte para este policía. En otras noticias, detienen a pasajero con cannabis en ferry que viajaba desde Punta Arenas a Puerto Williams. Un control preventivo permitió detectar droga a bordo de un ferry que zarparía desde Punta Arenas con destino a Puerto Williams. El procedimiento se realizó el operativo estuvo a cargo de la Policía Marítima dependiente de la Armada de Chile. Un can detector de drogas, un perro antidrogas, marcó un equipaje sospechoso durante la revisión de pasajeros. Tras identificar al propietario, los funcionarios iniciaron el procedimiento por una infracción a la ley 20.000, 70 cartuchos. Vamos a ver la noticia. Durante la tarde del jueves, un hombre se embarcaba al ferry Cahuéscar con destino a Puerto Williams, desde la ciudad de Punta Arenas. Dentro de la embarcación, el sujeto fue fiscalizado por la Policía Marítima, que contaba con un can detector de drogas, el cual marcó positivo en el bolso de mano que llevaba el imputado. Se verificó que al interior mantenía... Nos viene un reporte de ITV Noticias sobre cómo un perro detectó a alguien que llevaba cartuchos de vapes. 10 vaporizadores de resina y a su vez 70 cartuchos de resina de cannabis sativa. Posteriormente, se realizó la prueba de campo confirmando la presencia de THC en el contenido del bolso. La droga incautada alcanzó el peso de 1.038 gramos. Dada la cantidad de droga que él portaba, que se dirigía obviamente a una ciudad pequeña como es Puerto Williams, se estimó en este caso que era básicamente un delito de tráfico y no de un microtráfico. Pues es muy evidente que sí era una especie de tráfico por la cantidad de
cartuchos, ¿no? Difícilmente se puede argumentar consumo personal con tantos 70 cartuchos de vapes. La autoridad puede inferir que hay una intención de tráfico. Relacionado con esto, ya para cerrar esta edición de semana 420, me gustaría revisar algo que ocurrió en México días atrás. Tiene que ver justo con este tema. Pero en México, de acuerdo con este reporte de la capital, el medio mexicano, dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México elimina la penalización automática por posesión de cannabis. La decisión quedará en manos del Ministerio Público. Y luego este medio pone, copia y pega un comunicado que le envió el equipo de la ministra Lenia Batres. Hay una cuenta en Twitter que lo explica bien el caso. Voy a poner el video en la cuenta Tiempo de Derechos. Dice: una persona fue detenida por posesión de cannabis. Esto es en México, por lo que fue vinculada a proceso por delito contra la salud. Vamos a ver el video del ministro Giovanni Azael Figueroa y vamos a tratar de explicar qué pasó o qué no pasó, siendo realistas. Fue detenida. Era breve. Haré una relatoría de los hechos que originaron el presente asunto. El día 7 de febrero de 2021, en Ciudad Juárez, Chihuahua, una persona fue detenida porque durante una inspección corporal se le encontró una bolsa que contenía 14.26 gramos de marihuana. Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza al norte de México, de acuerdo con el caso que está leyendo el ministro. Una persona fue detenida por la autoridad, policía, con 14.6 gramos de marihuana. Una bolsa que contenía 14.26 perdón. Derivado de esos hechos, una jueza del fuero común vinculó a proceso a la persona por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple de cannabis sativa, conducta prevista y sancionada en el artículo 477 de la Ley General de Salud. Continuamos escuchando al ministro. En contra del auto de vinculación a proceso, la persona promovió una demanda de amparo indirecto en la que se combatió la constitucionalidad del artículo 478 de la Ley General de Salud, que regula una salvedad de delito por farmacodependencia. En específico, aduce que la locución, abro comillas, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, cierro comillas, es inconstitucional. Al transgredir los derechos... Esto es importante, la persona, sus abogados dicen que es inconstitucional. Inferior cantidad a la prevista, la locución, abro comillas, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, cierro comillas, es inconstitucional. Al transgredir los derechos de libertad personal y autodeterminación, así como los principios de lesividad, mínima intervención y subsidiariedad. Argumentó que la actualización del excluyente de farmacodependencia no puede depender de una cantidad fija prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, pues en todo caso debe indagarse
sobre las circunstancias de cada hecho y las particularidades personales del poseedor. El juez de distrito, que conoció del asunto, negó el amparo al considerar que la norma combativa persigue un fin constitucionalmente válido. Continúa el caso. Finalmente, al interponer el recurso de revisión, el recurrente insiste en la inconstitucionalidad de la porción normativa que antes he referido. Bajo esa problemática, en el estudio de fondo les propongo revocar la sentencia recurrida, conceder el amparo al quejoso y reservar jurisdicción al tribunal colegiado. Para justificar esa conclusión, estimo que este tribunal pleno debe retomar las consideraciones del amparo en revisión 589/2020. Y el asunto es que eso luego avanzó y llegó hasta la Suprema Corte y le dieron para atrás. O sea, no es inconstitucional que lo hayan sometido que no es inconstitucional que la autoridad que en su momento lo detuvo y lo llevó a juicio, a castigarlo por posesión, lo haya acusado de tráfico por la cantidad. Aquí el debate es que hay un número en México que son la posesión de 5 gramos. Que dice aquí, la Suprema Corte resolvió que la posesión de cannabis para consumo personal ya no podrá criminalizarse automáticamente por rebasar el límite de 5 gramos previsto en la Ley General de Salud. Al resolver al amparo en revisión 132/2025, es el que contó ahorita nuestro güey, la mayoría del Pleno determinó en aplicar la porción normativa del artículo 478 que condicionaba la exclusión del delito a no superar ese parámetro, lo que obligaba a procesar penalmente a cualquier persona que excediera dicha cantidad, incluso si la sustancia estaba destinada al consumo inmediato. Es decir, se evitó la automatización de la penalización simplemente por superar los 5 gramos. Dice, la resolución no despenaliza la posesión de cannabis, pero elimina el automatismo que convertía el límite de 5 gramos en un criterio absoluto. ¿Qué significa esto? En un mundo ideal, en el que en México existe el Estado de Derecho y se sigue, los abogados hacen bien su trabajo, la autoridad hace bien su trabajo, etc. Está en manos del Ministerio Público ejercer o no la decisión penal de acuerdo con cada caso. Es decir, si sorprende a una persona con 10 gramos, si se persona con 10 gramos de cannabis supera los 5 gramos, en este caso son 14, se le va a acusar de narcomenudeo, se le va a imputar el delito de tráfico, simplemente porque supera los 5 gramos. En automático no. Se tiene que ver el caso, la situación, etcétera, etcétera. No estamos diciendo que haya funcionado los hechos, pero pues de eso trata. Es una postura que toma el Estado mexicano, la Suprema Corte. Muy debatibles sus decisiones actualmente. Pero en este caso evitan que sea en automático la criminalización como narcotraficante a alguien que simplemente tenga 10, 15 gramos de cannabis, como podría ser si se sigue al pie de la letra de la ley, vaya. Entonces, un poquito va de eso, pero en materia jurídica, de eso va Semana 420. El objetivo de este programa es tratar de aportar al entendimiento, al conocimiento en torno a la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad contemporánea, en este inicio del segundo cuarto del siglo XXI, en este mundo
convulso y volátil en muchos sentidos y al mismo tiempo vemos como creencias o actitudes sociales institucionales se mantienen y presentan una resistencia al cambio, como en el caso de la planta de cannabis. Esos son los temas que abordamos en este canal, Industria 420 Cannabis News, el programa de semana 420, en algún momento del fin de semana. Abordar los temas relacionados con la planta de cannabis desde una perspectiva de pensamiento crítico que aborde por qué existen dichos fenómenos. Eso es, aquí no se promueve el consumo, el cultivo, el activismo, nada que tenga que ver con la planta de cannabis. Simplemente es un ejercicio para el entendimiento y el conocimiento que es cada vez más necesario en este mundo loco y peligroso, diría Carl Sagan. Soy Osvaldo Olivas desde el estado de Florida para Semana 420. Muchas gracias por su atención.